Buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes, profesores, administrativos y público en general que nos acompañan en el auditorio y también vía digital por medio de la transmisión en vivo de Facebook Live. La Cátedra María Eugenia Odengo Obregón es un espacio que propicia el análisis y la reflexión permanente sobre la gestión administrativa de la educación costarricense. La Escuela de Administración Educativa de la Facultad de Educación inauguró la cátedra dedicada a la destacada trayectoria de la profesora emérita María Eugenia Odengo Obregón en el año 2006. Este espacio pretende servir de medio para estimular, propiciar y desarrollar la investigación en el campo de la gestión educativa, así como participar en la búsqueda de soluciones a los problemas que se generan en los diversos modelos de educación formal y no formal, de modo que contribuya a fortalecer la capacidad administrativa de la educación. En el marco de la Semana de la Administración de la Educación, hoy hemos traído la conferencia titulada Bioética en la Gestión Administrativa Docente, con el agradecimiento al máster José Joaquín Alvarado Acuña, profesor del programa de posgrados, en el programa de posgrado en Ciencias de la Educación, quien ha enfocado sus investigaciones en el desarrollo y limitaciones de la bioética y su relación con los derechos humanos. A continuación, cedo el micrófono a la doctora Adriana Venegas, directora de la Escuela de Administración Educativa y del programa de posgrado en Ciencias de la Educación. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Muchísimas gracias, don José Joaquín, por estar hoy con nosotros acá compartiendo este tema que no es que sea actual, es que siempre está presente en la vida del ser humano. Cuando hablamos de procesos que estudian la conducta humana y su desempeño en el ámbito personal y profesional, cuando nos hacemos referencia a principios morales y a valores que tienen que ver precisamente con todo este mundo de convivencia, de compartir con otros, es fundamental. Procesos educativos que dejan pues muy claro eso, que también dentro de la educación están presentes todas estas manifestaciones en el diario convivir y en el desarrollo de la acción en los centros educativos. Son de vital importancia que nosotros discutamos acá en este marco de la administración de la educación. Uno de los referentes que siempre les menciono es que tenemos que recordar que la gestión de la educación la hacemos todos, es un trabajo en conjunto, es en equipo, es transdisciplinario, es interdisciplinario. Entonces, dentro de toda esa dinámica de acción, creo que el tema que hoy vamos a compartir con don José Joaquín es relevante. Es relevante porque normalmente enfocamos el aspecto de la bioética a ciencias de la salud, pero las ciencias de la educación también son relevantes en nuestras vidas, porque son todos nuestros procesos de formación en un sistema formal y fuera de este sistema. Todos aquellos contextos donde nosotros nos estamos moviendo hablan de procesos educativos que nos refieren a un aprendizaje permanente y a una construcción de la persona y de la convivencia entre ellas. Muchísimas gracias de nuevo, don José Joaquín, y yo espero que podamos sacar el provecho máximo de este tema y podamos realmente, pues en nuestra profesión, hablar y traer estos procesos a la luz de nuestro quehacer. Muchas gracias. De esta forma vamos a iniciar la conferencia Bioética en la Gestión Administrativa Docente, no sin antes presentar a don José Joaquín. José Joaquín es abogado de Derecho Constitucional, especialista en Justicia Constitucional. Sus líneas de investigación se han inclinado por los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Asimismo, concluyó un posgrado interuniversitario en bioética en la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. También es especialista en derechos humanos y derecho internacional de los refugiados.
Desde 1992 participa como facilitador en cursos y seminarios con temáticas variadas y con asociación al derecho, entre ellas resolución alternativa de conflictos, derecho bancario, justicia constitucional, justicia penal juvenil, derechos humanos, justicia de género, judicialización de la salud y sistemas de salud, derecho público y administrativo, buenas prácticas clínicas y formación de formadores en bioética. También ha participado en diversidad de exposiciones y ponencias a nivel nacional e internacional. Alvarado se ha desempeñado como profesor universitario desde 1998 con cursos como el Derecho Constitucional y Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, maestro en licencia docente de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma Centroamericana, profesor tutor de la Cátedra de Ciencias Penales de la Universidad Estatal a Distancia, profesor del curso de Buenas Prácticas en la Investigación en la Universidad Nacional y actualmente como profesor del programa de posgrado en Ciencias de la Educación. Con un caluroso aplauso, lo invitamos a iniciar su conferencia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor haber sido invitado por la comisión de la Cátedra María Eugenia Abengo Obregón, participar en este día, y por la directora del posgrado en Ciencias de la Educación, la doctora Adriana Venegas. Me siento muy honrado de estar por acá para hablarles de un tema o conversar sobre un tema que de alguna manera pues puede resultar un poco interesante, mucho, y complejo mucho más, porque el tema de la bioética es un tema que difícilmente lo podemos digerir en una hora, menos en 45 minutos o en 30 minutos, y menos si lo pretendemos ampliar al campo de las ciencias sociales, porque definitivamente en el tema de las ciencias sociales la bioética no se ha desarrollado como sí se ha desarrollado en el campo de las ciencias médicas o en la clínica. Realmente para mí hablar sobre bioética, definitivamente tendríamos que empezar, y les voy a pedir permiso para separarme de aquí porque me siento como un poco amarrado. Bien, aquí me siento un poco más cómodo, más cerca. Cuando hablamos de bioética, realmente solemos pensar directamente en un aspecto básico y primordial de lo que tiene que ver con las ciencias médicas. ¿Por qué? Porque se nos remite directamente e históricamente a las primeras épocas de los orígenes de las ciencias médicas, al juramento hipocrático de los médicos, donde se supone o se piensa o se parte del hecho de que la bioética única y exclusivamente es para los tratamientos médicos, para los tratamientos quirúrgicos, para la atención del paciente o la relación médico-paciente. Si pensáramos y nos quedáramos pensando de esa manera, pues entonces estaríamos obviando una gran parte de la historia del desarrollo de la bioética que nos ha traído hasta este momento histórico de la vida, donde el tema de la bioética se ha ligado con muchos aspectos relacionados con el quehacer humano y básicamente con todo lo que tiene que ver incluso con la práctica de las ciencias sociales y la toma de decisiones en el aspecto de las ciencias sociales. Mucho tiene que ver con el derecho, como decía doña Adriana ahora en su introducción, precisamente porque tiene un gran contenido de derechos humanos y de derechos fundamentales, y por otra parte de aspectos sociales, antropológicos y de desarrollo del ser humano. Yo voy a tratar en esta pequeña charla y en este conversatorio que vamos a tener durante este rato de tarde-noche, de por lo menos dar
inicialmente una pincelada de lo que ha sido el desarrollo de la bioética históricamente, ¿verdad? La historia de la bioética muy brevemente, con algunos aspectos disparadores, hechos históricos que dispararon el tema de la bioética en su momento. Posteriormente el desarrollo que ha tenido dentro de lo que es los enfoques dogmáticos o doctrinarios o posiciones bioéticas distintas que se han desarrollado a lo largo de todos estos años, desde 1970 hasta la fecha, que es más o menos el tiempo de desarrollo de la bioética como tal, ¿verdad? Como reconocida como materia o como ciencia, y de ahí saltar precisamente a más o menos bastantear un poco el tema de la gestión de la administración educativa y de la gestión administrativa docente, para poder de alguna manera engarzarlo, ¿verdad? Entre un tema de principios que muchas veces uno puede pensar, bueno, que tienen que ver los principios bioéticos, que son 4 en relación con la docencia o la administración docente. O sea, es prácticamente imposible engarzar, digamos, un concepto de justicia con la administración docente. Entonces vamos a tratar de hacer ese ejercicio, pero vamos a partir primero de las ideas principales y básicas de lo que implica de lo que es la bioética y lo que implica la bioética. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos o podríamos definir qué es bioética? Levanten la mano sin miedo. ¿O sabemos o hemos escuchado alguna vez de la bioética? ¿Cuántos? Ok, ¿cómo lo enfocan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es? Sin miedo, participemos, no hay problema. Tal vez la dama allá atrás. Muy bien. Ahora, definir la bioética como podríamos eventualmente definir un concepto del cual nos podamos empoderar, creo que es difícil, aunque uno puede más o menos abarcar ciertas áreas, como lo hizo la compañera, abarcar ciertas áreas que están incluidas dentro de lo que es el tema bioético, pero definirlo ha sido difícil a lo largo de todos los años de existencia de la bioética. O sea, la bioética se ha considerado que es una ética práctica, o sea, que son principios éticos que se llevan a la práctica y se implementan dentro de lo que es la toma de decisiones en dilemas éticos, o también se ha considerado que es una ciencia que se aproxima o estudia el fenómeno de la toma de decisiones en relación con cuestiones vitales o que tiene relación con la vida en general, o sea, ya no solamente la vida del ser humano, sino que todo lo que tiene vida, o sea, con la bios, ¿verdad?, que implica no solamente el tema del ser humano, sino que además involucra todos los aspectos de los seres vivos. Entonces, definirlo con puntualidad es bastante difícil. Vamos a ver, cuando hablamos de bioética, nos preguntamos cuándo surge. O sea, ¿de dónde nace la bioética? ¿Qué produce el tema de la bioética? ¿Y qué produce las normas o qué produce la reacción humana que llega a establecer una necesidad inicialmente de crear una fórmula de controlar las investigaciones con seres humanos? Óigase bien, no en seres humanos, sino con seres humanos en principio. Bueno, no es para nadie un secreto que la Segunda Guerra Mundial dio a conocer personajes poco felices como el doctor, por ejemplo, Joseph Mengele, le conocían como el ángel de la muerte. Él se encargó de hacer investigaciones con seres humanos o investigación clínica con seres humanos, probando la resistencia física del ser humano en condiciones extremas. Incluso llegó a hacer vivisecciones en vida
y para ver cuánto tiempo podía soportar un ser humano vivo después de haber sido viviseccionado. O sea, abierto y eviscerado. Y por otro lado, en Japón, que eso no sé si todos lo conocíamos, existía algo que se llamaba el Escuadrón 731, que era comandado por el comandante Ishiro Ishii, que también realizó una serie de investigaciones clínicas o investigaciones biomédicas en seres humanos vivos, niños incluidos, que eran rociados incluso con sustancias químicas para ver qué tanta resistencia tenía la piel del niño o la piel de las personas a la reacción de este tipo de químicos. O sea, todo esto pensando en algún momento, me imagino, que en una guerra química, a ver qué tipo de reacciones y qué tipo de formas podíamos tener para enfrentar ese tipo de situaciones. Pero todo esto, todas estas vejaciones a nivel mundial que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, no fueron exclusivas de Europa. Resulta que si pasamos a nuestro continente nos vamos a encontrar precisamente la experiencia de Tuskegee y la experiencia de Guatemala, que se reveló precisamente alrededor de los años, Tuskegee empezó en 1930, terminó como en 1974, cuando se evidenció por parte de un periodista la existencia de una experimentación en poblaciones negras en relación con la sífilis que se estaban haciendo en secreto por parte del Departamento de Salud de los Estados Unidos, por parte de este doctor, el doctor John Cutler. Resulta que el doctor John Cutler lo que hacía era inocular a las poblaciones de negros en Tuskegee, que era un pueblo en Alabama, precisamente para ver qué tanto eran resistentes y cómo resistían ser infectados con la sífilis. Y ese experimento se repitió en Guatemala en 1946, cosa que se reveló hasta el segundo mandato de Barack Obama, y el señor presidente de los Estados Unidos tuvo que pedirle disculpas al presidente de Guatemala, o presentarle sus disculpas al presidente de Guatemala por esa situación que se reveló hasta ese momento que había sucedido en Guatemala. Entonces vean que la experimentación con seres humanos no es un tema exclusivo de un momento determinado en la historia de la humanidad, sino que se ha venido presentando y muy probablemente siga presentándose en todo el mundo entero, especialmente en poblaciones muy vulnerables. Entonces, cuando hablamos de situaciones de poblaciones vulnerables, vamos a encontrar gente que está necesitando, por ejemplo, atención médica primaria, y les transamos la atención médica primaria por participar en una investigación clínica. Experimentación farmacéutica, fases de experimentación de fármacos por parte de grandes casas farmacéuticas para probar a ver qué pasa, aunque el medicamento quizá no esté en la fase de experimentación en seres humanos. Y si la persona quiere salirse del experimento o de la investigación, resulta que entonces pierde los derechos familiares a la atención médica primaria. Y así se ha manejado en muchos sectores vulnerables, especialmente en el África subsahariana y otros espacios donde realmente es necesario la atención médica primaria en estos temas. Resulta que al encontrarnos con esto, la reacción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a los eventos de Tuskegee y demás, lo que genera precisamente es el nacimiento de una serie de organismos internacionales, el primero de ellos precisamente que fueron los juicios de Nuremberg, que de ahí salió lo que conocemos como el Código de Nuremberg en 1947. Ahí vamos a ver una pequeña evolución de lo que son las normativas internacionales que se han desarrollado en materia de protección de derechos de los participantes en estudios clínicos o en investigaciones clínicas o biomédicas, empezando con Nuremberg en 1947 y la posterior declaración de los derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que es emblemática, ¿verdad? O sea, es reposicionar la dignidad y el ser humano como centro precisamente del desarrollo social y del desarrollo económico y del desarrollo mundial.
porque resulta que con la Segunda Guerra Mundial se había perdido, ¿verdad? O sea, reconstruimos Europa, pero lo reconstruimos sin los seres humanos o con los seres humanos, no, con los seres humanos. Y a partir del respeto al ser humano y a su dignidad, pues entonces podemos de alguna manera poder reconstruir no solamente un continente completo devastado por la guerra, sino que adicionalmente vamos a poder establecer una serie de prácticas de investigación que van a ser respetuosas de la dignidad y de la persona humana en cuanto a lo que es la aplicación de los principios biomédicos. Posteriormente viene Helsinki en el 64, Belmont, las normas SIOMS en 2002, que son realmente amplísimas en cuanto a protección, y la última de ellas es en 2005, que ahí no la pueden ver, pero está tapadita por una silla, que es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Ya hay una declaración sobre bioética y derechos humanos. Entendamos entonces que la bioética está relacionada directamente con la protección de derechos humanos, y ahí no vamos a poder, y de ahí no nos vamos a salir. O sea, porque el enfoque, ya lo vamos a ver, final, en cuanto a lo que es precisamente la aplicación de la bioética, tiene necesariamente y está directamente relacionado e involucrado el tema de la protección de los derechos humanos. Absolutamente, absolutamente. Y el desarrollo va precisamente tendente a respetar no solamente los derechos humanos, sino la dignidad de la persona humana. O sea, si nosotros podemos estudiar el principialismo de los derechos humanos o de los derechos fundamentales elaborado, aunque con muchas críticas, por Robert Alexy, definitivamente vamos a encontrar que hay una relación directa y absoluta entre la dignidad humana y el disfrute de los derechos fundamentales, ergo de los derechos humanos que están insertos dentro de toda esa temática de los derechos fundamentales. Entonces la dignidad humana la coloca como el corolario de los derechos fundamentales, o sea, lo que corona precisamente al ser humano. A mayor cantidad de derechos fundamentales disfrutados, mayor cantidad de dignidad humana vamos a tener, eso es un hecho. Y cuando bajamos la calidad de los derechos fundamentales, o la posibilidad de disfrute de los derechos fundamentales, ahí mismo vamos a estar precisamente desmereciendo la dignidad humana o disminuyéndola en la misma proporción que se disminuyen las garantías o los derechos fundamentales. Entonces hay una relación directamente proporcional. Yo uso ese término, aunque tal vez puede ser que matemáticamente esté equivocado, que eso no sea lo que existe, pero bueno, yo uso ese término, que me parece que suena muy bonito, por lo menos. En todo caso, hay una relación directa entre la cantidad de derechos fundamentales y dignidad humana. Entonces, cuando hablamos de bioética, y cuando hablamos de temas, de dilemas o de problemas éticos, necesariamente vamos a tener que tener presente que al frente nuestro hay otro ser humano, o hay otro ser vivo, por decirlo de alguna manera, si lo enfocamos directamente desde lo que es ya una perspectiva más globalizada y más amplia y más holística de lo que implica la bioética. No sé si me siguen. ¿Vamos por ahí? ¿Sí? ¿O ya me volé? No, todavía no. Bien, sigamos, por favor. Entonces, arrancamos con Andrés Hellegers y Beauchamp y Chaldress, exponiendo precisamente todo lo que es el principialismo bioético, que es aquella bioética basada en principios y que respondía precisamente a una ética aplicada. Ese es, digamos, el primer desarrollo y la primera aproximación que se ve en relación con lo que es la bioética, según lo podemos entender. Digamos, históricamente aparece así. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de ética en el cumplimiento o en la función médica o en el ejercicio médico, en la relación médico-paciente, tenemos que regirnos en tesis de principio. Los profesionales en medicina y todos los que estén dedicados a las ciencias médicas y clínicas necesariamente deberían de tener una serie de principios básicos y fundamentales que tienen que fundar su actuación y respaldar precisamente su actuación a partir de lo que era el juramento hipocrático. Entonces, principios como la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía era lo que tenían, a partir de ese principialismo bioético, el fundamento para la actuación médica. O sea, actuar siempre haciendo el bien, actuar tratando de no generar el mal o no generar daño, nunca, o en la medida de lo posible no hacer daño,
respetar la autonomía del paciente en cuanto a la decisión sobre sometimiento o no a un procedimiento X o Y o a un tratamiento, y el tema de la justicia desde el punto de vista de equidad en cuanto a lo que es el acceso a los servicios en salud. Eso era básicamente los principios básicos sobre los que se regía este principialismo bioético en la primera etapa. Posteriormente nos encontramos a lo que es a Van Rensselaer-Potter II, segundo, quien desarrolla un concepto de bioética global, y esto lo desarrolla en 1970, es curioso, o sea, es una época donde nadie se podía imaginar que eventualmente él podría visualizar y ser pionero en un tema que evidentemente tenía proporciones, o iba a tener proporciones tan reales como las que tiene ahorita el tema de la bioética. Porque Van Rensselaer lo que hace es que ve a la bioética como una ciencia de la supervivencia, pero una supervivencia del ser humano, o sea, de la especie humana. Porque él lo que veía era que la especie humana estaba tomando decisiones éticas tendentes a lo que era el agotamiento o el exterminio precisamente de su propia raza o de su propia especie. Entonces, todo este desarrollo de la bioética como una forma de ver un tema global donde no se protegía únicamente la relación principalista entre dos personas, sino que el ser humano respecto de todo su entorno y de las futuras generaciones, es donde encontramos precisamente a Van Rensselaer-Potter hablando sobre una ética global o una bioética global, o sea, principios que no necesariamente estaban ligados a esos cuatro, sino que podían existir muchos más. Y claro que podían existir mucho más, porque está el principio de respeto, está el principio de responsabilidad, está el principio precautorio en relación con lo que es la protección del medio ambiente. O sea, hay una serie de principios que se desarrollan precisamente a partir de esta ética global, porque se involucra absolutamente todo lo que tiene que ver con el bios. O sea, ya la bioética no es un tema clínico, es un tema de ética de los seres vivos. Es más holístico, más completo, abarca absolutamente todo. ¿Para qué? Para garantizar la supervivencia del ser humano y de las futuras generaciones. ¿No les suena a ustedes esto en relación con el tema del derecho a la protección del medio ambiente como el derecho de las futuras generaciones? Desde luego. Pero esto estamos hablando de 1970, no de 2019. O sea, vean realmente la proyección y qué tan pionero pudo haber resultado ser Van Rensselaer-Potter precisamente en el tema de la bioética global. Posteriormente está el tema de Diego Gracia. Diego Gracia es uno de los principales exponentes de la bioética del viejo continente. Don Diego Gracia ha desarrollado precisamente la bioética a partir del tema de los casos, de la casuística. O sea, el análisis concienzudo, reposado y tranquilo de los problemas bioéticos que involucran precisamente las discusiones más tensas y más convulsas que pueden existir dentro de una sociedad globalizada. O sea, él no parte de que el tema de la bioética sea un tema que tenga que resolverse a la carrera. O sea, que no es un tema que tenga que verse superficialmente, sino que es un tema que tiene la necesidad de ser abordado con el respeto, la paciencia y la pausa necesaria, porque hay que profundizar en el tema. O sea, por ejemplo, Diego Gracia ya no habla de una bioética de la vida, sino habla de una bioética de la calidad de vida. Y entonces ahí él construye una serie de aspectos relacionados con la calidad de vida, y no solamente con la vida, sino con la calidad de la vida, que de alguna forma justifican su posición en el análisis casuístico respecto de su posición en los casos de eutanasia, en los casos de la fecundación in vitro, y en todos los casos que son complejos precisamente en relación con el tema de las decisiones bioéticas en momentos difíciles y complicados donde hay que discutir y resolver los temas. Entonces él dice que hay que profundizar y hablar hasta poder aprender, no solamente quién se está educando en bioética, sino que también el que está educando en bioética, porque es un diálogo perfecto y completo.
un diálogo de ir y de venir. O sea, tenemos que aprender nosotros los que enseñamos bioética y los que están escuchándonos nos enseñan a nosotros y nosotros les enseñamos a ellos. Porque tiene que, de alguna forma, él dice que debe democratizarse el conocimiento y la discusión en relación con el tema bioético, para poder entonces entender cómo se puede resolver de la mejor manera el asunto. Aquí podemos hablar, que más adelante tal vez lo voy a retomar, por ejemplo, del concepto de justicia, o de la teoría de la justicia, de John Rawls, que no sé si lo han leído o lo han escuchado, o de alguna manera han tenido acceso a él. Si no, pues los invito a que lo lean, es muy interesante. Donde John Rawls establece, de alguna manera, en esa teoría de la justicia, un acceso a la posibilidad de sentarse a negociar cubiertos con el velo de la ignorancia, dice él. Y ese velo de la ignorancia lo que nos permite es negociar los mejores acuerdos dentro de un grupo para solucionar un problema determinado, desvistiéndonos de nuestros conocimientos y de nuestros intereses personales y de nuestra subjetividad. O sea, ser totalmente objetivos para poder tomar decisiones que realmente respondan a la necesidad de solución del conflicto o para la formulación de nuevos acuerdos o nuevos contratos sociales a nivel social. O sea, esa teoría de la justicia, que también implica un tema de justicia social, un tema de equidad, de acceso a servicios, a beneficios, etcétera, que tienen que ver con la sociedad, y pues desde luego que es aplicable no solamente al tema de la bioética, sino que adicionalmente al tema de las ciencias sociales. Eso es indiscutible. Es indiscutible. Y ya lo vamos a ver y lo vamos a retomar cuando tengamos que hablar precisamente el tema de lo que es la administración educativa. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, simplemente hablar de Edgar Morin y lo que es la bioética profunda, ¿verdad? Que don Edgar Morin lo que nos viene a hablar es que la bioética no puede ser una bioética que se quede en la superficialidad del cumplimiento de requisitos o de cuestiones básicas, sino que hay que irse a lo más profundo del tema, ante lo que es los problemas complejos como los de la actualidad. Necesitamos un pensamiento complejo, crítico y complejo, para poder hacer un cambio de paradigmas. O sea, lo único que puede en una sociedad compleja, que está conformada por una serie por un mosaico distinto de culturas, de etnias, de pensamientos, de corrientes ideológicas y filosóficas, de pensamientos de distinto tipo, la única forma que podemos lograr alcanzar un diálogo llano y concreto y diáfano y claro y llegar a acuerdos perfectos es precisamente a partir de la bioética profunda. O sea, el cambio paradigmático se va a producir a partir de lo que es el pensamiento crítico profundo, complejo. O sea, hay que analizar toda la complejidad de la situación y poder entenderla para poder entonces tomar decisiones y definir las acciones que vamos a tomar. O sea, no es lo mismo la sociedad costarricense de los años 30 o de los años 20 o de 1821 que la sociedad costarricense del 2019. Entonces no podemos partir de que las soluciones que fueron exactamente buenas en aquella época van a ser las mismas que nos van a sacar ahora de los problemas o que nos van a ayudar a resolver las situaciones. Hay una realidad completa y absolutamente irrefutable. Las sociedades avanzan a mayor velocidad de lo que avanzan las legislaciones y a mayor velocidad de lo que avanza en la toma de decisiones en relación con la solución de los problemas sociales. Y eso, ninguno de los que estamos aquí podemos negarlo, aún no siendo expertos en política, ni en sociología, ni en otro tipo de materias que son especialistas en estos análisis. Pero es que salta a la vista. O sea, la ley siempre llega tarde para resolver un problema y cuando ya se aplica, entonces resulta que ya el asunto ha avanzado hacia otra cosa o ha modificado o ha mutado hacia otra. O sea, en la complejidad del entorno social, la complejidad de la conformación social, de la plurimulticulturalidad o la multiculturalidad o multietnicidad que nosotros estamos experimentando en estos momentos en nuestro país, que ya de por sí fue elevada a rango constitucional como parte de lo que es nuestra identidad como Estado,
Y resulta que entonces ahora tenemos que abordarla desde otra perspectiva, porque no es la misma sociedad de los 30, de los 20, de los 10, o del siglo XIX. O sea, estamos en el siglo XXI y estamos necesariamente teniendo que abordar una serie y una complejidad de situaciones sociales que implican e imponen la necesaria pausa para lograr acuerdos sociales y poder formarnos y reeducarnos con nuevos paradigmas. Porque de lo contrario no vamos a avanzar y no vamos a llegar a ninguna parte. Bien, entonces, una vez dicho qué es la bioética, o por lo menos haber intentado de alguna forma establecer qué es, ¿para qué sirve? Bueno, inicialmente sirve para eso, para resolver dilemas éticos. ¿Qué es un dilema ético? ¿Qué es un dilema jurídico, un dilema social? O sea, es cuando tengo una situación que se puede resolver de dos formas distintas y que de ninguna de las dos formas voy a salir ganando, porque siempre voy a tener un juicio moral que me va a caer encima. Qué problema, ¿verdad? ¿Ven todos el dibujo que está ahí? Sí, lo pueden ver bien. Ese es un ejemplo típico de un dilema ético. Si ustedes ponen en Google dilema ético y les va a salir en dibujo y les va a salir ese. O sea, resulta que de un lado es una línea del tren, viene un tren pasando bajo un puente, el tren está a punto de atropellar a 2, 4, 5 trabajadores que están trabajando en la línea del tren de un lado, y del otro lado resulta que el que está es Charlie Chaplin, nada más y nada menos que Charlie Chaplin. Resulta que si ustedes tuvieran que tomar una decisión de si ese tren va a atropellar a los pobres trabajadores que están ahí volando mazo en la línea del tren, para salvarlo tienen que matar a Chaplin, ¿cuántos de ustedes hacen el cambio de vía? ¿Cuántos? ¿Quiénes son amantes de Chaplin aquí? Muy pocos. O sea, ninguno cambia las vías. O sea, no prefieren matar a Chaplin y salvar a 4 o 5. Pero sin miedo, levante la mano, no los voy a juzgar, o sea, este no es un juicio. A ver, ¿cuántos levantan la mano? ¿Cuántos? ¿Quién mata a Chaplin? Ok, muy bien. ¿Y los que no matan a Chaplin, creen que los que decidieron matar a Chaplin están equivocados? O sea, que es mejor salvar a Chaplin, salvar a uno, que salvar a 4. ¿Alguien que me diga? Créanme que al tren no le va a pasar nada. Es un tren que va ahí por la vía y usted tiene que decidir si mata a 5 que están en la vía o mata solo a 1. Sí, pero supongamos que Chaplin detiene el tren una vez que lo atropellan. O sea, veamos lo simple, no pongamos otras suposiciones. El caso está ahí y está sencillo. Porque si yo tuviera que complicárselo, les voy a decir, bueno, ¿cuántos tienen hijos aquí? Ok, o familiares muy amados y muy queridos todos, ¿verdad? Todos tenemos uno. Entonces, imaginémonos que el que está aquí en este lado de la vía solitico es ese familiar que ustedes aman sobre todas las cosas. ¿Ustedes desviarían para salvar a 4? Pues desde luego que no. Y el juicio moral va a ser el mismo, ¿cierto? O sea, ¿cómo es posible que no pudiera desviar el tren? No, es que era mi familia, era mi hijo, era mi hermana, era mi esposa, era mi suegra. ¿Qué pasó con la suegra? Yo estaba esperando esa reacción, qué raro, ¿verdad? Qué bárbaros. Bueno, resulta que era mi ser querido y amado, y yo no desvié el tren, punto.
O sea, la decisión la tomo yo. Es como que el día de mañana ustedes tengan que donar un órgano de ustedes y tengan que escoger entre un niño que ustedes no conocen y que está sufriendo y de un momento a otro aparece su hijo enfermo y tienen que donarle un órgano. Si ustedes ya se habían comprometido con el niño enfermo que no conocían, ustedes inmediatamente van a cambiar la decisión, a decir, no, yo le voy a dar el órgano a mi hijo. ¿Cierto? Eso es un dilema ético. Y es un dilema donde siempre vamos a ser cuestionados de alguna manera moralmente, por favor. Y resulta que este es más o menos lo mismo, ¿verdad? O sea, tenemos a 1 o a 3 y yo tengo que darle la palanca. En el siguiente ejemplo vamos a ver precisamente otro aspecto en relación con el tema de las decisiones bioéticas o de las decisiones éticas, digamos, en cuanto a dilemas éticos. Vean, este sí está más interesante, ¿verdad? Hay 5 sujetos tirados en la vía del tren, viene el tren soplado y yo estoy junto con una persona a quien si yo empujo y cae en el tren, salva a las 5 que están en la línea del tren. ¿Cuántos empujan a esa persona? A ver, levante la mano. ¿Cuántos empujan a la persona? Para que caiga encima del tren y pare el tren. Y se salven 5. ¿Cuántos? Ninguno. Vos sí. Y los que no levantaron la mano, ¿por qué no? ¿Perdón? Ajá, muy bien, pero ¿y? ¿Estoy salvando 5? ¿Sí? Ambas están muy bien, muy bien. Dejando de lado el tema del homicidio, que es evidentemente sería un homicidio, el tema es que en los 2 casos hay intervención mía y yo estoy tomando la decisión. O sea, ¿por qué tomo una o por qué tomo la otra? Es distinto. La diferencia en este caso es que en el primero yo estoy utilizando un medio mecánico para lograr el fin, ¿verdad? Pero aquí yo estoy imponiéndome sobre la voluntad de la otra persona. Es diferente. O sea, ¿por qué no me tiro yo? Por ejemplo, porque tengo que empujar al otro. Aquí, sí, claro, dime. Sí, nada más para terminar. Bien, aquí nos encontramos precisamente con una situación que involucra a algo que yo quería traerles a colación adicionalmente en el tema de la bioética, la otredad. O sea, cuando nosotros nos volvemos conscientes del otro, entonces podemos respetar los derechos del otro y ser tolerantes con el otro en relación con la toma de sus decisiones. ¿Cierto? Estamos respetando su autonomía. En el momento en que yo decido empujar a alguien para hacer algo que incluso yo podría haber hecho, tirarme yo, pues entonces ya ahí yo estoy respetando esa otredad. Estoy respetando esa esfera de autonomía que tiene la otra persona. Yo le puedo sugerir, mira, ¿por qué no te tiras? Y si te tiras, salvas a los otros, y el otro me va a decir, ¿por qué no te tiras vos? ¿Cierto? Aquí la diferencia está en que yo estoy aplicando mi fuerza y vulnerando la autonomía de la otra persona para que alcanzar un fin que definitivamente se muestra completo y absolutamente ilegítimo. O sea, lo otro es una decisión donde yo hago una palanca y salvo una vida por 4 o salvo 4 por 1.
que el juicio moral es un poco más complicado de tomarlo en ese caso que en el otro, porque desde luego que existe una acción que se convierte en un acto homicida. En el momento en que yo aplico mi fuerza y obligo a alguien a hacer algo que no debo hacer, o que yo no quiero hacer, pero quiero obligar a alguien a hacer, estoy cometiendo precisamente una violación y una transgresión a los derechos del otro. Y ahí entonces ya definitivamente el asunto se trastoca por otra cosa y no es una decisión moral, y no es un juicio moral, es un juicio normativo y legal. Ya ahí la cosa cambia. Sí. Es correcto. Precisamente ese es el resumen de lo que estamos viendo en este momento. O sea, hay una serie de actos y de pasos que involucran precisamente la toma de decisiones en relación, o sea, cuando yo voy a hacer un juicio moral, vamos a ponerlo de esta manera, cuando yo voy a elaborar un juicio moral, yo tengo que partir de una serie de premisas en relación con lo que es el tema moral, el tema ético, los principios que se deben aplicar, la capacidad moral del sujeto que está tomando la decisión, y a partir de ahí entonces yo voy a poder establecer si su actuación fue o no fue moral conforme a un estándar determinado, ¿cierto? Pero cuando los eximentes y las justificaciones vienen de parte del otro, entonces mi juicio moral puede ser que cambie porque tal vez su actuación está debidamente justificada. Miren, las leyes están llenas de este tipo de cosas. O sea, incluso les puedo hablar en este caso, por ejemplo, o en esta línea, digamos, temática, en relación con lo que es el homicidio por supervivencia o sobrevivencia. O sea, cuando usted está en una situación de emergencia, está flotando en una tabla en el mar y tiene otra persona flotando en la tabla en el mar y resulta que la tabla se va a hundir, si alguno de los dos no se mueve, si usted mata al que está a la par, usted no puede ser juzgado por eso, porque usted estaba actuando por sobrevivencia o por supervivencia. O sea, hay un atenuante, hay una justificante, hay un hecho que está permitiendo que usted actúe de esa manera para poder sobrevivir. Igual sucede cuando usted tiene que escoger, por ejemplo, en el tema del aborto terapéutico, cuando usted tiene que escoger entre la madre y el niño. Usted como padre tiene que escoger entre la madre y el niño. Porque entonces, si no escoge entre uno y otro, alguno de los dos, o los dos se van a morir, pero no se pueden salvar los dos, entonces hay que escoger entre alguno de los dos. Y esa decisión le toca normalmente al padre, porque la madre está en un estado de interdicción, que no puede tomar la decisión, y el padre tiene que escoger entre uno y el otro. Esa decisión ética, ese dilema ético en ese momento es una decisión sumamente difícil, que es la misma decisión que tienen que tomar aquellas personas en los países donde la eutanasia está perfectamente legalizada, y tienen que tomar la decisión en el momento en que tienen que tomarla para practicar la eutanasia, por ejemplo. Es una decisión terriblemente difícil porque involucra una serie de aspectos que no son temas sencillos de digerir. O sea, está todo el tema de las culpas, está todo el tema de los sentimientos, de las emociones, de los principios religiosos que podemos tener y respetar, una serie de cosas que están relacionadas e involucradas en el momento de la toma de decisión. Entonces es un dilema bastante complejo, ¿verdad? Decir, sí, nada más es de meterle la inyeccióncita y ya y se acabó. No, mentira. Mentira, cuando usted ve que es un hijo el que está sufriendo, que está tendido en una cama, que tiene años de estar ahí, usted no sabe cómo hacerlo. O cuando ve que es su esposa, o cuando ve, o sea, es algo, y no voy a mencionar a la suegra entonces, pero el tema es que difícilmente nos vamos a encontrar precisamente con una situación
que no esté contemplada, digamos, en la legislación en relación con un tema de un dilema ético. O sea, estamos plagados de esto y de decisiones legales que se toman a partir de dilemas éticos y se normalizan para efectos de poder juzgar las actuaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando nos encontramos con un dilema ético y no hacemos nada? Pues igual estamos incurriendo en una transgresión, igual estamos faltando a nuestro deber de decisión. Y esto lo traigo a colación porque muchas veces nos topamos con un dilema ético y resulta que creemos que de alguna forma omitir actuar es actuar. O sea, muchas veces decimos, no, mejor no hago nada para no buscar un problema. No, pero es que el problema es que si no hago nada, el problema va a seguir ahí y más bien se puede hacer más grande, entonces mejor tengo que tomar una decisión. O sea, actuar no resuelve el dilema, omitir la acción no resuelve el dilema ético. O sea, tenemos que tomar acciones y tenemos que tomar decisiones. Que nos guste o no nos guste, eso es un problema que excede completa y absolutamente la obligación de las autoridades o de quien tiene la necesidad o la obligación de tomar la decisión de actuar. O sea, no podemos omitirlo, es mandatorio que tomemos una decisión. Y esto es importantísimo para el tema de la administración de la gestión educativa o la gestión de la administración docente, para efectos de poder entender que tenemos que resolver los problemas. O sea, no podemos dejarlos ahí yacentes simplemente a ver qué va a pasar y que se resuelvan solos. No se van a resolver solos. La situación, el problema, el dilema ético que tenemos en relación con que no tenemos recursos económicos para resolver un tema de rampas para niños que tengan algún tipo de vulnerabilidad con discapacidad o alguna cuestión así, tenemos que actuar, tenemos que buscar cómo resolvemos la situación, cómo hacemos para tomar decisiones que permitan que esa vulnerabilización que se está produciendo por el sistema, que se está produciendo estructuralmente, necesariamente sea resuelta por parte de quienes tenemos a nuestro encargo la administración educativa. O sea, porque esa parte de la administración educativa es parte de nuestra responsabilidad. O sea, no podemos obviar que como administradores de un centro educativo también tenemos que velar por la infraestructura y por el buen uso de los recursos administrativos o de los recursos económicos que se le asignan al centro educativo. Para eso los directores son parte de las juntas administrativas o de las juntas de educación. Para eso tienen voz ante el ministerio y pueden ir a gestionar recursos. Entonces las cosas no se van a resolver solas y no van a cambiar si nosotros no tomamos acciones dentro de lo que es la gestión administrativa docente. Entonces no hacer nada no resuelve el problema y no resuelve el dilema. Aquí me tomé la libertad de mencionar a esta publicación de doña Virginia Montano y otros que escribieron este análisis de la gestión administrativa de centros educativos costarricenses, percepción del colectivo docente y la dirección sobre lo que es la gestión administrativa docente. Dice que los centros educativos como organizaciones complejas, óigase, y dinámicas además, o sea, es que no son solamente complejas, sino que además son dinámicas, o sea, que cambian, o sea, no es algo estático, es dinámico. Se caracterizan por los procesos sociales que los constituyen para el logro de metas y objetivos comunes. En este sentido, la gestión administrativa tiene el reto de favorecer alternativas pertinentes a cada contexto. O sea, no hay un solo contexto, hay varios contextos. Y yo creo que todos los que estudiamos, o bueno, todos los que estudian, yo no he estudiado administración educativa, pero me encantaría, saben que hay diferentes contextos dependiendo de donde nos encontremos o donde se encuentre el centro educativo. Y que den respuestas a las necesidades e intereses de la comunidad educativa. O sea, es que es la comunidad educativa la que merece las respuestas. O sea, no es el educador, no es el docente, no es el administrador del centro educativo, es la comunidad educativa. O sea, la función del administrador docente, la función del gestor de la administración de un centro educativo,
es precisamente lograr que en cada contexto se den respuesta a las necesidades e interés de la comunidad educativa. Si ese es el fin primordial y eso es lo que buscamos, pues entonces tenemos que tomar decisiones. Porque vuelvo y digo, las cosas no se van a resolver solas. Si hablamos precisamente entonces de que al mismo tiempo debe responder a la estructura administrativa del sistema en el que está inmerso, evidentemente pues no se puede salir de contexto. O sea, estamos sometidos o estamos insertos dentro de un sistema, dentro de una estructura administrativa que de alguna manera nos impide mayor flexibilidad o gran flexibilidad, pero que no implica que no podamos hacer y que no podamos luchar por alcanzar los objetivos de la comunidad educativa. O sea, tenemos que movernos de la zona de confort y avanzar de alguna manera a través de los mecanismos y las posibilidades que se nos pueden dar de diálogo, de conversación, de sentarse a negociar, etcétera, para lograr los objetivos de una administración educativa adecuada y efectiva y que pueda cumplir con los objetivos, desde luego, de lo que es el sistema educativo como estructura y además de las necesidades, llenar las necesidades de los educandos en cada contexto. O sea, no podemos sentarnos ni pensar que esto simplemente es un enunciado y que se va a sentar ahí y que no vamos a romper paradigmas. O sea, estamos hablando precisamente de una situación compleja, de un sistema dinámico que implica sentarse a conversar y a resolver una serie de situaciones que definitivamente estamos clarísimos, y yo creo que todos los que estudian educación aquí están clarísimos, que muchas cosas no funcionan. No funcionan en el sistema. Yo me he venido a enterar, dando clases en la maestría, que definitivamente hay muchas cosas que a las que el sistema no responde. Me he venido a enterar de cosas que uno dice no es posible que una política educativa se aplique de una manera en un lado y se aplique completamente distinta en otra, generando en muchos casos una interpretación administrativa que no procede en relación con una política administrativa que definitivamente lo que hace es ralentizar o atrasar el desarrollo educativo de una sola respecto de otra. O sea, eso para mí es un absurdo, porque entonces nuestras políticas educativas, aunque se emanen buenas o malas, deberían aplicarse igual en todos los sectores. Y cuando simplemente nos acomodamos y nos hacemos los rusos en relación con una situación de estas, estamos precisamente permitiendo que los paradigmas no cambien, que las cosas se mantengan igual, que el statu quo se mantenga. Y entonces estamos haciendo de la educación algo que no es y que no sirve como instrumento de desarrollo. Porque entonces tal vez estaría respondiendo a otros intereses y a otras cosas, pero no necesariamente a lo que es el interés de la educación y de la formación en igualdad y en equidad de condiciones. No sé si me explico, pero el tema es que no podemos quedarnos parqueados en paradigmas viejos y trasnochados, sino que tenemos que avanzar hacia nuevos paradigmas en situaciones muy complejas donde la multiculturalidad y la plurietnicidad, o viceversa, nos imponen precisamente establecer políticas educativas o prácticas educativas a lo interno de nuestros centros educativos que sean mucho más incluyentes, que sean mucho más inclusivas, que sean mucho más respetuosas de esa multiculturalidad y de esa plurietnicidad. Es indispensable un enfoque social, sociológico, antropológico y, de alguna manera, profundo en relación con lo que es la aplicación del derecho al acceso a la educación en condiciones de equidad. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de autonomía en el sentido de que el padre o el hijo pueda acceder a determinar autónomamente. Ya a partir de los 12 años un niño puede pensar perfectamente bien si quiere llevar una materia o no quiere llevar una materia, si quiere aprender o no quiere aprender sobre algún aspecto.
Según Jean Piaget, el desarrollo precisamente cognitivo a partir de los 12 años ya es suficiente para poder definir incluso sobre su propia sexualidad, o sea, o cómo se percibe sexualmente. Si tiene esa capacidad de hacerlo a partir de los 12 años, imagínense si puede o no puede decidir si quiere recibir educación física o no quiere recibir educación física. ¿Por qué lo vamos a obligar si tal vez no es su fuerte? Y entonces, ¿qué va a hacer el sistema? ¿Se va a quedar con que el niño pase una lección o 2 lecciones sin recibir clases durante el tiempo que no quiere recibir educación física? Porque sus capacidades tal vez especiales son para recibir otras cosas. Entonces tenemos que dinamizar un poco más el asunto, ¿no les parece? O sea, tenemos que cambiar el paradigma de la educación como si fuera algo formal, totalmente rígido, que no podemos flexibilizar, no podemos romper esos esquemas de límites y de cajones que nos contienen y que no nos permiten a nosotros como profesores o como docentes enseñar otra cosa más que lo que está en el programa de educación, punto. Porque de ahí en fuera no podemos formar al niño de otra manera. La educación integral o la formación integral no implica solamente una formación formal en matemáticas, en español, en gramática, o sea, no. Es que la educación integral, la formación integral de un ser humano implica todas estas cosas: intelectual, académica, física, social, formación en valores y psicológica. O sea, el menor tiene que estar completamente balanceado, y la persona que está en un proceso educativo integral necesita estar completamente balanceado en todos esos aspectos. Y aquí es donde la bioética y lo que es valioso para los seres humanos, especialmente cuando hablamos de respeto y cuando hablamos de valores, como el respeto, como la autonomía, como la independencia, la voluntad, la autonomía y la voluntad, como la justicia, en el sentido de la equidad, de acceso a los beneficios de un sistema educativo inclusivo, nos imponen necesariamente utilizar todos estos principios de respeto, de responsabilidad, para educar con responsabilidad, para educar con respeto, para educar respetando esa integralidad del ser que está en formación, y poder de alguna manera facilitarle, incluso estructuralmente, óigase, porque ya hablamos de que la administración educativa no implica única y exclusivamente un tema de dirigir el centro educativo. Es que sentarse a dirigir el centro educativo y dirigir a los docentes es una cosa, pero además preocuparse por todo lo que implica el tema educativo en un centro educativo es de mucho trabajo y planificación. O sea, no es sencillo. E implica tener conciencia sobre todos los aspectos que tienen que ver precisamente con la administración de un centro educativo. Tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con inclusión, tiene que ver con planificación en relación con lo que son lecciones, con el personal docente, la capacidad del personal docente, si están cumpliendo, si no están cumpliendo, si los programas educativos están ajustados o no están ajustados al contexto en el que se está desarrollando la docencia. O sea, casi que tenemos que el director de un centro educativo casi que tendría que ser o tener por lo menos un poco de formación en antropología, además, para ver cuál es el desarrollo cultural de esa zona determinada y poder establecer en un contexto determinado la capacidad de las personas que van a darle clases y lecciones a los alumnos o a los educandos que van a estar matriculados en esa escuela a partir de donde vienen. O sea, yo admiro a los profesores que están, por ejemplo, dedicados a la educación en zonas de menor desarrollo, zonas conflictivas. O sea, tienen que entender el contexto en el que crecen esos educandos, esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes, para poder entender por qué se ausentan o si son violentos o se presentan violentos en clase, cómo abordarlos, porque es que no es sencillo. Hay que leer el contexto, y el administrador es el primero en llegar ahí y poder tener claramente establecido cuál es el contexto en el que se va a desarrollar su gestión administrativa, porque él es el que va a guiar a los docentes,
Él es el orientador. Entonces hay una gran responsabilidad. Entonces, no podemos vulnerabilizar más de lo que el sistema vulnerabiliza y no podemos generar ningún tipo de vulnerabilización estructural mayor a la que eventualmente ya de por sí la realidad social o el contexto social en el que se desarrollan los educandos genera. Hay que convertirse y cambiar el paradigma para convertirnos como administradores en facilitadores, precisamente, de que esas vulnerabilizaciones se vayan reduciendo e incluso ojalá puedan al final del camino haber desaparecido. No puede faltar Mafalda, ¿verdad? Yo creo, en ninguna parte. Ahí el tema de los valores es algo que definitivamente creo que se ha venido desvalorizando o devaluando a lo largo de los años. Cuando relativizamos un valor y le damos un puesto, una posición completamente subjetiva respecto de lo que realmente el valor implica. O sea, yo te voy a respetar en la medida en que me respetes. No, perdón, o sea, el respeto es respeto. O sea, yo te voy a respetar aunque no me respetes. El valor del respeto es eso, punto. Para quienes evalúan la vida, el valor de la vida es eso, es vida, punto. Para quienes valoran la responsabilidad es eso. O sea, mi responsabilidad no depende de si llegué tarde o llegué temprano, o si el bus me dejó o se me varó el carro. O sea, los valores son valores y están por encima de cualquier otra cosa. Y es a lo que deberíamos apuntar siempre porque no se pueden relativizar. O sea, en esto Kant tenía absolutamente una razón absoluta. O sea, no había absolutamente nada, y disculpen que sea tan absoluto, no había absolutamente nada que pudiera justificar la violación de un valor. O sea, tenía que apuntarse precisamente al deber ser, punto. Eso es lo que debe ser, se acabó. No hay más. No hay más. Pero cuando entonces llegamos a la teoría utilitarista, ¿verdad?, filosófica de la ética utilitarista, entonces resulta que podemos sacrificar algo para darle a los demás o a la mayor cantidad de las personas un beneficio. Entonces ya podemos sacrificar un poquito el valor, ¿verdad? ¿Qué importa? O sea, entonces aparecen las mentiritas blancas, ¿verdad? No, yo no te mentí, no te dije toda la verdad. O sea, la verdad es verdad, punto. Es un absoluto. Entonces, si queremos apuntarnos a la ética utilitarista dentro de un sistema y queremos justificar nuestras actuaciones a partir, o nuestras inacciones a partir del incumplimiento de valores que están universalmente aceptados, como parte de una ética, de principios bioéticos y de principios generales de respeto hacia la humanidad y hacia la dignidad del ser humano, pues entonces apliquemos la ética utilitarista y entonces defendamos ahí como podamos nuestras medias verdades y nuestras falsedades. Pero si queremos realmente sacar el pecho al asunto y cumplir con nuestras responsabilidades, entonces necesitamos ser absolutos y ser totalmente responsables de nuestras acciones y tomar decisiones en relación con la aplicación de valores y principios éticos universalmente reconocidos y que deben ser siempre, o sea, que no son relativizables. O sea, ¿cómo aplicamos todo esto entonces a la administración educativa? Volvemos a lo mismo. Cuando necesitamos hacer accesible el derecho a la educación a personas que normalmente han sido excluidas socialmente, tenemos que tomar las medidas y los mecanismos a partir del principio de justicia para poder lograr alcanzar esa equidad en lo que es el acceso a los servicios y a los beneficios que nos produce la educación pública. Porque la educación privada está totalmente excluida de esta discusión, ¿verdad? La educación privada está al alcance de quienes pueden pagarla. Estamos hablando de educación pública.
Y si la educación pública es universal, es obligatoria, etcétera, y es gratuita, pues entonces, no porque sea gratuita tiene que ser simplemente, digamos, manchada de que no sirve para nada. No, sí sirve, es muy buena, es excelente, pero hay que mejorar en algunos aspectos, y en los aspectos de equidad y de acceso en justicia al servicio educativo, necesariamente tenemos que mejorar. Porque es que la equidad y la justicia no viene dado solamente por el hecho de que podamos darle una silla donde sentarse al menor o al educando. Es que eso es parte de. O sea, tenemos que darle una educación de calidad. Y para darle una educación de calidad tenemos que prepararnos adecuadamente. Y para poder darles una educación de calidad tienen que sentarse en un aula que estructuralmente los acoja. O sea, ustedes no pueden perder de vista esa situación. No es lo mismo un estudiante estudiando en un gimnasio, con el calor que se produce en un gimnasio, que un estudiante estudiando en un aula debidamente sentado y cómodamente recibiendo su clase. No es lo mismo un estudiante que llegue con hambre a clases, porque no tiene nada que comer en la casa y así lo mandaron a la escuela, que si el centro educativo se preocupa por darle el desayuno cuando llega a la escuela. Eso es parte de una administración y una gestión administrativa docente adecuada conforme a los fines que se persiguen dentro de un contexto determinado de la educación. Porque ese estudiante va a estar agradecido con el sistema de educación que le está dando la acogida desde el momento en que sale, o desde el momento que entró hasta el momento en que sale del proceso educativo. Miren, yo no les hablo con desconocimiento de causa. Mi padre fue director de una escuela y su preocupación permanente era que los niños que llegaban sin comer nada tuvieran alimento en el momento en que llegaban para poder enfrentar todo el día de clases. Y yo fui presidente de la Junta Administrativa del Conservatorio Castella. Y mi preocupación principal fue lograr que cuando se pudiera equilibrar las finanzas precisamente del Conservatorio de Castella, lográramos darle a los estudiantes que llegaban sin comer, que eran en buena cantidad, pudieran tener un desayuno en el comedor antes de asistir a clases. Y se logró. Y los paradigmas se cambiaron en el Conservatorio Castella durante ese tiempo, no porque yo estuviera ahí, sino porque era un grupo de trabajo interesante e importante, que le importaba a la comunidad educativa. Se quebraba una ventana, se sustituía. Se estaba cayendo un cuadro del ciborrazo, se cambiaba. Todos los procesos de contratación de lo que era el transporte a partir de los servicios complementarios se hacían con suficiente tiempo para poder lograr arrancar el año con la prestación del servicio de transporte de estudiantes desde todas las partes del área metropolitana. El servicio comedor escolar no recibíamos ayuda de ninguna de las instituciones que dan ayuda para los comedores escolares. Todo lo que era infraestructura educativa, nosotros, de la cuota de servicios complementarios adecuadamente administrada, se lograba canalizar para la construcción de aulas, de una soda nueva, etc. Se puede, sí se puede. Se pueden cambiar paradigmas en la administración y la gestión con un director que definitivamente esté empatado con la Junta Administrativa y que tengan el mismo norte marcado. Se puede y se logra. Créanme que definitivamente es posible. Yo lo vi con mi padre y lo repliqué yo, de alguna manera, y lo pude vivir yo. Entonces, aquellos que estén aquí, que estén estudiando gestión administrativa de centros docentes, créanselo, y sí se puede. Rodéense de gente en las juntas administrativas que les ayuden a desarrollar programas dentro de las instituciones. Gente profesional que pueda tomar decisiones informadas y adecuadas. Sí se puede lograr, porque entonces vamos a tener esa conciencia de dignidad del ser humano que tenemos ahí al frente, esa otredad que tenemos que respetar y de la que somos responsables en la formación, y vamos a ser conscientes de que necesita de nosotros como adultos tomando decisiones para su bienestar y su desarrollo. Vamos a estar aplicando principios
En una situación compleja donde definitivamente nos vamos a encontrar con miles de problemas y miles de obstáculos que nos van a decir no se puede, pero sí se pueden cambiar paradigmas. Se pueden asumir responsabilidades, se pueden asumir riesgos y se pueden tomar decisiones que van a cambiar precisamente los enfoques en relación con la forma en la que tradicionalmente se vienen resolviendo las cosas o se vienen haciendo las cosas en el sistema. Si de arriba no se puede, de abajo se puede empezar para arriba. Pero tenemos que salirnos de la zona de confort, porque para poder enfrentar y llegar a la aplicación de principios éticos, es que son éticos, es mi formación ética, es mi constructo ético personal. Aquí no estamos hablando de deontología, aquí no estamos hablando de bioética o de experimentos clínicos ni investigación clínica. Estamos hablando de aplicación de principios puros en relación con lo que son las ciencias sociales y el cumplimiento de mi formación ética personal, mi constructo ético interno, interior. ¿A qué aspiro yo? ¿Qué le aporto yo a la sociedad? Porque el juicio moral viene. El juicio moral viene. La gente me va a juzgar moralmente a partir de lo que yo he dicho que soy en mi constructo ético y lo que yo le aporto a la sociedad. Entonces yo tengo que ser consecuente entre mi constructo ético individual y lo que le aporto a la sociedad, a ese etos social que es lo que yo le doy a la sociedad. Y mi conducta moral dentro de la sociedad es lo que va a reflejar si mi constructo ético individual es adecuado a mi comportamiento moral. Pero eso no me lo da la deontología, eso no me lo dan las aulas, eso no me lo da la formación educativa, eso me lo da la familia, los valores, los principios que yo aprendo desde mi casa, en mi historia de familia. Lo que es valioso para mí, lo que realmente vale, lo que es un valor para mí. Y entonces ahí podemos más o menos ir encontrando cuáles son los puntos en los que definitivamente vamos a encontrar ese clic entre los principios éticos que rigen precisamente no solamente la bioética, sino que todo este tema del pensamiento complejo y la bioética profunda en relación con la complejidad de las situaciones sociales y los contextos sociales para cambiar precisamente paradigmas a partir de lo que es el bien común. O sea, ya yo tengo que superar el individualismo en el que me sumió la globalización desde hace años, donde yo solamente existo porque soy yo y solo yo importo, y tengo que avanzar de nuevo hacia nuevos paradigmas que me permitan entender y comprender y abrazar el hecho de que hay un bien común por el cual al que yo tengo que asistir y por el cual yo tengo que participar. Porque además de beneficiarle a la comunidad, me va a beneficiar a mí, que eso es lo que hemos perdido de vista. Entonces abandonemos nuestras islas y entonces convirtámonos precisamente otra vez en una comunidad que está interesada en cumplir con objetivos y fines adecuados precisamente a lo que es nuestra función administrativa docente y lograr a través de eso disminuir las inequidades y resolver los problemas de las poblaciones que están entregadas precisamente a lo que es nuestra función administrativa y nuestra función docente. Seamos conscientes de eso. Ya los directores casi no se saben los nombres de los chiquitos, ¿verdad? En las escuelas. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Antes los directores se sabían los nombres de todos los chiquitos de la escuela. De todos. Entonces salgámonos de ahí, salgámonos de la dirección, andemos por las aulas, conozcamos, que nos conozcan, relacionémonos. Volvamos a esa humanidad o a ese sentido de humanidad que necesitamos tener para poder acercarnos con empatía a la situación y a los problemas que viven todos nuestros educandos en las escuelas y en los colegios. Porque metidos en una oficina y metidos en un aula o planificando clases no vamos a lograr precisamente el desarrollo integral de un menor de edad y de un menor en desarrollo a partir de su realidad. Si nos separamos del humanismo, si nos olvidamos de la otredad, estamos
total y absolutamente condenados a convertir a cada uno de esos educandos en un objeto y no en un sujeto de formación integral. Y estaríamos incumpliendo con toda la ética y todos los valores que supuestamente hemos jurado respetar y desarrollar a partir de nuestra formación. Les doy mucho las gracias y quiero dejarlo hasta aquí porque la verdad es que ya me emocioné mucho y me extendí bastante. Entonces, el problema fue que mi esposa no vino, porque si no hace rato me hubiera callado. Entonces les agradezco muchísimo la atención y la oportunidad de haberme dirigido a ustedes. Quedo a disposición de ustedes para lo que gusten y muchas gracias de nuevo y buenas noches. Muchas gracias, don José Joaquín. Tenemos apertura a preguntas. Si alguno o alguna desea hacer alguna consulta o una intervención. No, todavía. No. Bueno, yo creo que nos escuchamos, sí. Perfecto. Bien. Y me voy a levantar. Lo voy a pasar Gracias. Sí, no, claro. No estoy llamando a la desobediencia civil, ni mucho menos a cometer algún tipo de falta administrativa o funcional en el ejercicio de la función. No, definitivamente no. O sea, yo no estoy llamando a eso. Lo que estoy diciendo es que hay aspectos que pueden flexibilizarse dentro de lo que es el sistema. Y hay cuestiones y decisiones que pueden ser tomadas desde el punto de vista discrecional y que tengan un fundamento necesario. Y ahí en ese espacio donde la discrecionalidad de los actos administrativos se puede dar, siempre respetando la ley y conforme a lo que la toma de decisiones a nivel de dirección administrativa puede darse, necesariamente puede darse el cambio de paradigmas. O sea, sin respetar la ley, desde luego, y sin respetar precisamente los límites que están impuestos por el principio de legalidad, que no estoy pretendiendo que se obvie desde ninguna perspectiva. O sea, lo que estoy diciendo es que normalmente vamos a justificar en que no se puede para no hacer las cosas, porque no queremos tal vez complicarnos un poquito o flexibilizar un poco el asunto. Porque sí se puede, o incluso se pueden buscar formas. O sea, es que
A ver, yo creo que es muy común que nosotros nos sentemos en la zona de confort, todos, y estoy hablando de todos, yo no estoy aquí juzgando a nadie, porque en realidad el costarricense suele sentarse en la silla y acomodarse y quedarse ahí. O sea, esperando que alguien más tome las decisiones por mí, que alguien más vaya a hablar con el ministro, que alguien más vaya a hablar con la viceministra administrativa, que alguien más vaya a hablar con el de infraestructura educativa para que suelten la plata para poder hacer. No, o sea, hay cosas que se pueden hacer, hay iniciativas que se pueden tomar, hay cosas que se pueden realizar en conjunto con la Junta de Educación, en conjunto con la Junta Administrativa, y sin necesidad de romper o de violar algunos aspectos relacionados con la legalidad. No sé si me explico. O sea, entonces, hay un espacio de discrecionalidad que eventualmente podría generar eso. Y si no existe ese espacio de discrecionalidad reglamentaria, por ejemplo, que me permita o que permita a los centros educativos tomar decisiones un poco más flexibles, podemos entonces tratar de generar esos espacios a nivel administrativo para que se creen reglamentos que me den esa discrecionalidad. Pero es que si nadie lo hace, no se va a lograr. ¿Me explico? A eso me refiero yo con salir de la zona de confort. A eso me refiero yo con tratar de cambiar los paradigmas, porque hay necesidades y hay que cumplirlas, y el problema es que el sistema todo lo amarra y todo lo impide. Entonces, claro, me siento amarrado y no puedo hacer nada. Y yo soy uno de los principales críticos, precisamente en cuanto a lo que son las estructuras rígidas y los sistemas que no cambian. Porque me parece que es un absurdo tener una estructura administrativa que además no funciona y no es eficiente, y que las cosas no llegan a donde tienen que estar, porque desde arriba de la administración no llegan a la parte operativa, y resulta que entonces nos quedamos sin hacer nada. Yo soy el primer crítico de eso, y he sido siempre el crítico absoluto en relación con el tema de la rigidez de las normas y la rigidez de los sistemas de administración. Pero soy aún más crítico, y me parece que hay que serlo, de aquellas cosas que se toman y se hacen, que a pesar de que no deberían hacerse, se hacen y que perjudican precisamente ya no al docente ni a la administración, sino que perjudican al educando. Y seré más crítico en ese sentido, porque es que el problema es que el usuario del sistema de educación es al que debe responder todo el sistema. No es al docente, no es al administrador del centro educativo. O sea, el sistema tiene que responder al usuario, al educando, a la persona que estamos formando. Y cuando entonces les hablaba precisamente de las políticas educativas, que en el área metropolitana, incluso dentro de la misma área metropolitana, en San José son una cosa y la misma política es otra cosa en Cartago, uno dice, oye, ¿qué pasó aquí? Y si nos vamos al área rural es peor. O sea, si eso es un problema, tiene que haber una razón. Entonces investiguemos la razón de por qué una política educativa que se emite con un sentido aquí para San José, por qué en la zona rural se aplica diferente. ¿Por qué es así? Nadie se lo cuestiona. No, hay que cuestionárselo. Y hay que entenderlo. Hay que ir a lo profundo. Hay que entender por qué ese paradigma de querer dejar las cosas ahí como están, pase. No, hay que cambiarlo, hay que cuestionarse, hay que criticar el sistema. Si no criticamos el sistema y si no tratamos de cambiar el sistema, no vamos para ninguna parte. Porque los sistemas se agotan. Ya la sociedad no es la misma de cuando este sistema se instauró inicialmente. Que se han tratado de establecer cambios, quitar el bachillerato y establecer las pruebas FARO, etcétera, todas estas cosas que se están haciendo. Sí, pero es que no es solo eso. El frío no está en las cobijas, el frío está en la actitud, en lo que nosotros queremos y pensamos que debe ser el sistema y no luchamos por cambiarlo, porque hemos perdido la perspectiva. Y lo digo desde todo punto de vista, o sea, porque es que el problema es que ustedes tienen que aplicar lo que nosotros los abogados hacemos. Y ustedes tienen que limitarse a lo que nosotros los abogados decimos que tiene que hacerse. Entonces están más amarrados, peor, por ahí. Es todavía más grave. Porque los que hacen las leyes no entienden nada de docencia. Y los que toman decisiones jurídicas
o de justicia constitucional, muchas veces obvian algunas circunstancias y situaciones que eventualmente tienen que ver con una práctica normal de lo que es una educación integral. Entonces, como docente en las aulas he hablado mucho sobre algunos temas y sobre algunos aspectos que son indispensables de modificar, incluso en la jurisprudencia constitucional. Como docente estoy clarísimo que hay cosas que hay que cambiar. O sea, no puede tratarse una falta disciplinaria de un menor en un proceso de formación educativa como si fuera una falta funcional y someterlo a un procedimiento ordinario, administrativo, de acuerdo a la Ley General de la Administración Pública. Me parece lo más absurdo que puede existir. Y es la amenaza más grave que tiene cualquier educador cuando necesita aplicar una falta, una sanción disciplinaria formadora. Me parece una barbaridad. Pero así está. ¿Que hay que cambiarlo? Sí. Pero bueno. Entonces, no quiero que nos salgamos, o sea, no, conste, vuelvo y repito, no estoy llamando a la desobediencia civil ni a desobedecer las normas y las reglas establecidas. Bueno, conociendo del sistema educativo, que hay relaciones de directores y docentes, en un caso de acoso, por ejemplo, y garantiza o fiscaliza que el director tome las medidas que tiene y las sanciones. Casos como de despido. Ah, carajo. Ya usted me metió en un campo que no es un tema de bioética, es un tema de derecho. Bueno, en los procesos de acoso están establecidos y hay una normativa que está establecida para poder tramitarse y responder precisamente a ese tipo de circunstancias en forma adecuada. Las denuncias por acoso sexual o acoso en la docencia naturalmente tienen que plantearse en las instancias correspondientes, que normalmente no va a ser directamente ante el director del centro, sino que normalmente deberían de plantearse directamente ante la dirección legal o jurídica del Ministerio de Educación Pública. Ahí se va a abrir un procedimiento, un procedimiento legal que se va a tramitar precisamente a partir de lo que es las normas establecidas para lo que es la tramitación de denuncias por acoso sexual en la docencia. Normalmente estos procesos son de difícil tramitación, son complejos y como son faltas que se producen en la intimidad, es muy difícil que se logre comprobar porque no hay casi nunca testigos. Entonces, la complejidad implica precisamente que algunos principios de la carga de la prueba se inviertan y entonces el que está acusado tenga que demostrar su inocencia y no como normalmente sucede en todos los casos. Pero, ¿quién fiscaliza eso? Precisamente el área jurídica o el departamento legal del Ministerio de Educación Pública en relación con lo que es el cumplimiento de los procedimientos y los temas relacionados con este tipo de denuncias. De ahí en fuera, pues el director lo único que tiene que hacer es tomar las decisiones desde el punto de vista administrativo y aplicarlas en el caso de que se le traslade algún tipo de decisión administrativa en relación con el docente. Por lo menos así es como normalmente sucede. Sí. Bueno, primero que todo, gracias. Yo soy estudiante de curso de seminario nacional, curso viajero a los intereses o las necesidades de los estudiantes de administración docente, pero sí lo veo desde mi perspectiva, digamos, desde otra perspectiva completamente diferente. Y quería posicionar una pregunta y aprovechar tu conocimiento legal, tu conocimiento también en materia de administración educativa, y es que precisamente, digamos, son temas que son muy subvalorados y que están muy poco posicionados en la agenda nacional, pero lo voy a tocar desde un extremo, desde una posición ni siquiera radical, sino simplemente, digamos, de lo que vos hablabas, que tiene que ver con dignidad, y es el sufrimiento por el que pasan porque nosotros hablábamos ahorita de que, digamos, gracias a Dios en Costa Rica la pena de muerte se abolió, pero en otros países la pena de muerte sigue presente y la preocupación que surge
Sí, ya. Bien. Mira, sí, definitivamente yo creo que el tema de la bioética tiene que ser, como bien se conoce, transdisciplinar. O sea, no es interdisciplinario, sino que tiene que atravesar todas las disciplinas. Y en esto tiene que entenderse que la docencia y la formación docente del alumno dentro de las aulas debería de tener un enfoque bioético y de derechos humanos, en el sentido de que, primero que todo, como seres humanos tenemos que aprender a respetar al resto de las especies, ¿verdad? Como también seres vivos, y que tenemos que de alguna manera, a través de esos principios bioéticos de respeto hacia cada uno de las biosferas o de la biosfera y a cada uno de los ecosistemas que existen, enseñarle a los alumnos dentro de las aulas precisamente esa necesaria aproximación hacia el respeto, hacia esa otredad, que no necesariamente siempre va a ser una relación persona a persona. O sea, esa es inicial y vital, pero no es única. O sea, nuestro respeto hacia la naturaleza, nuestro respeto hacia los animales, nuestro respeto hacia lo que es la biodiversidad, nuestro respeto hacia lo que es precisamente el tratamiento de los animales aún en situaciones de consumo. Todo esto es importante educarlo dentro de las aulas, pero lo que pasa es que cuando ha sucedido que se citan temas bioéticos dentro de las aulas, inmediatamente se sataniza el tema de la bioética. Y cuando se sataniza el tema de la bioética, necesariamente entonces vamos a dejar por fuera temas tan importantes como estos. O sea, la bioética puede ser tan objetiva como usted quiera ser, y puede ser tan subjetiva como usted quiera plantearla. O sea, puede servir para defender posiciones éticas individualistas y que justifiquen una posición ideológica, como pueden servir para proteger en forma objetiva todos los aspectos que tienen que ver con las tomas de decisiones éticas en relación con la biosfera, en completa relación de respeto con todos los que integramos la biosfera, empezando por los seres humanos y terminando por los seres animales o de otra especie animal. Pero si planteamos el asunto desde las aulas, si podemos tener una formación bioética para plantearlo en las aulas, en forma objetiva, precisamente va a ser una formación que nos va a permitir acercarnos a toda esta variedad de seres vivos con respeto y precisamente en un sentido de convivencia adecuada dentro de todo lo que es este enfoque holístico de lo que la bioética puede permitir. Pero debe darse. Ahora, ¿cuánto vamos a tardar en lograr ese cambio? En poder introducir la bioética como una materia, digamos, obligatoria. Claro, yo partiría de la justicia. Yo partiría de ese planteamiento de la teoría de la justicia de John Rawls, donde él dice, cubrámonos con el velo de la ignorancia.
O sea, volvamos a ser todos objetivos y desvistámonos de nuestra posición, y entonces vamos a bajar completamente a una posición donde vamos a negociar y donde vamos a arreglar los problemas, pero a partir de que yo no me voy a imponer desde mi posición, ni tampoco voy a permitir que nadie más se imponga desde su posición, sino que vamos a resolver el problema como si estuviéramos hablando entre amigos o conocidos apenas, y yo te escucho y escucho tus necesidades y yo trato de ver cómo te ayudo para tomar una decisión, y tomamos una decisión conjunta a partir de una situación crítica que eventualmente se está presentando. Pero ese fundamental, las nuevas decisiones y cambios los paradigmas tienen que venir por ese lado, porque de lo contrario entonces, si vamos a quedarnos en medias verdades o medias mentiras, pues finalmente no vamos a avanzar. Entonces, si realmente queremos algo y aspiramos a algo y queremos hacerlo, tenemos que buscar los mecanismos para lograrlo. Y son mecanismos válidos. O sea, yo creo en el diálogo, yo creo en consensuar en relación con temas que son complejos, porque no podemos pensar que como usted piensa diferente a mí, entonces no vamos a poder llegar a un acuerdo. No, mentira, podemos llegar a aquellos justos medios aristotélicos que de alguna manera solucionaban un problema en aquella época y que ahora podemos resolverlos a través de convenios y acuerdos ya mucho más racionales y más socializados, ¿verdad? O más sociológicos, tomando en cuenta esa complejidad de las circunstancias que se pueden presentar. O sea, desde padres que son niños criando niños, hasta padres que son incluso hasta violentos con sus niños, y poder de alguna forma resolver esa complejidad y ese contexto, resolverlo a partir de esa disposición a dialogar y a llegar a acuerdos a partir de una nueva forma de resolver las cosas. Pero es que tenemos que cambiar los paradigmas. Cambiar los paradigmas no solamente significa cambiar lo que está establecido del sistema, sino que también cambiar las formas en las que nosotros solemos resolver los problemas. Porque muchas veces solemos resolverlos desde la silla, pero no nos involucramos en el asunto. Y solemos mandar a alguien para que resuelva. Mira, a la secretaria, decirle que yo no estoy, que llego hasta mañana, que ando en una reunión. No, atendamos a la gente, resolvamos el problema, y si no podemos resolvérselo, dirijámoslo a donde se lo van a resolver. Pero la gente necesita ser escuchada, y la gente necesita que como administradores y como funcionarios les resolvamos, o por lo menos les atendamos su problema. Esa empatía es lo que se necesita en tiempos en los que la crisis de los valores precisamente profundizan y rasgan la sociedad en dos pedazos. Y ahí es donde tenemos que entrar precisamente con todo este tema de los valores, del respeto, de la responsabilidad y del cumplimiento de otros principios éticos en la función y en la gestión del centro docente, y como docentes e incluso como educandos podemos exigirlo, ¿verdad? Los educandos que tienen que cumplir con esos aspectos. Pero hay que cambiar. Y le agradezco que haya rescatado esas dos cosas de mi disertación. Muchas gracias. Yo creo que los programas de formación permanente a nivel educativo deberían de incluir precisamente el tema de la humanización de la educación. Creo que debería de lograrse que el docente logre conectarse precisamente con la humanidad de ese otro ser que es el educando, y poder entender que esa personita que está ahí ya de por sí trae una formación y es parte de un contexto que incluso me va a nutrir a mí como docente y como director también
aspectos importantes para poder ejercer adecuadamente mi función. Pero si los programas de formación permanente no permiten de alguna manera humanizar en ese sentido y seguimos precisamente por el camino de una única vía, o sea, no quiero decir que el conductismo eventualmente sea necesario ser superado, no, el conductismo tiene que eventualmente responder a una forma, a un criterio de formación específico respecto a lo que es la formación y la conducta o la disciplina que se debe seguir en relación con el sistema educativo y la formación integral. Pero además tenemos que humanizar, porque es que no podemos hacer una cosa sin la otra. O sea, si nosotros lo que creamos con el conductismo son gente que responde muy bien a cuestiones disciplinarias, pero no entienden parte de lo que es el humanismo, pues entonces tenemos que reforzar un poco el tema del humanismo. Pero eso a través de programas de formación permanente, que yo creo que definitivamente es indispensable y necesario, porque hay que reeducar al formador. O sea, cuando uno tiene que cambiar paradigmas, uno tiene que enseñarle a uno a cambiar los paradigmas. Y créanme que yo llevé 3 años de bioética y todavía estoy aprendiendo. O sea, porque cuando yo entré a bioética yo creí que yo todo lo sabía y que la bioética eran 4 principios. No, mentira. O sea, hay que estudiar profundamente y hay que tratar de entender cuál es la conducta del ser humano y por qué el ser humano reacciona de una manera o de otra ante una circunstancia determinada. Y es un tema cultural, es un tema antropológico, es un tema contextual, es un tema de muchas cosas, o sea, involucra muchísimas cosas. Pero si entonces no partimos del ser humano para poder entender eso y entonces poder de alguna manera abordar el tema y tomar la decisión ética en relación con la situación o la circunstancia que está pasando, pues entonces como docentes tampoco lo vamos a lograr si no podemos identificarnos humanísticamente precisamente con las personas a quienes nos debemos. Entonces yo creo que es un problema de formación continua y los programas deben estar dirigidos a eso y cuidado, y si no deberían ser obligatorios para los docentes que ya están formados, porque hay muchos docentes que están formados en el conductismo pero no están formados en el humanismo, y entonces pues viven precisamente metidos dentro de ese cajón y no quieren salir de ahí. Entonces creo que es importante de alguna manera pensar en eso. Muchas gracias. Agradecerle entonces al máster José Joaquín Alvarado por esta buena disertación que nos permite conversar tan hondamente y que nos deja pues tantas interrogantes y tantas tareas sobre las cuales trabajar. Muchísimas gracias por su atención y los invitamos a compartir un refrigerio afuera del auditorio.